Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Yo le voy a hablar lo que es la música en el barroco. En el periodo del barroco, la música comienza a ser un poco más compleja y elaborada. Esta porque intenta expresar sentimientos y contrastes. Aquí también es donde vamos a ver lo que es la ornamentación musical. Bueno, este periodo abarca desde finales del siglo XVI hasta el siglo XVIII. Hay tres puntos importantes que se pueden resaltar durante este periodo, que es el nacimiento de lo que es la orquesta. También se empieza a utilizar las tonalidades y surgen grandes compositores. Estos ya sea que prestaban servicio a la iglesia o a grandes monarquías. Unos ejemplos de estos compositores son Johann Sebastian Bach, también tenemos a Georg Friedrich y a Claudio Monteverdi. Bueno, aquí el músico es un mero sirviente del Señor. Características principales de la música barroca. Estas las podemos dividir en cinco, que por ejemplo la ornamentación, que es la decoración musical. En sí, aquí es cuando el músico interpreta figuras musicales que no formaban parte de las partituras. La polifonía, que es la variación de melodías para formar una sola. El bajo continuo, también conocido como continuo instrumental, y también la instrumentación rica. Aquí es un punto muy importante, ya que los músicos barrocos se caracterizan por la variedad de instrumentos que ocupan para sus interpretaciones. Estas abarcan desde instrumentos de cuerda, como por ejemplo el violín o la viola, a instrumentos de viento, como por ejemplo tenemos a la flauta. Otra característica muy importante de la música barroca es que estas son complejas y elaboradas. Estas porque no son fáciles de interpretar por otros músicos. Etapas de la música barroca. Las dividimos en tres etapas, las cuales son la etapa temprana, la etapa media y la etapa tardía. En la etapa temprana aborda desde los finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. Aquí la ópera comienza a tomar una forma más como de arte popular. También surgen nuevas formas musicales como por ejemplo lo que es el concierto y la sonata, y la música instrumental comienza a tener un punto más importante. Bueno, en la etapa media, esta tuvo lugar en mediados del siglo XVII. La música barroca comienza a ser un poco más sofisticada y elaborada. También los compositores comienzan a utilizar más lo que es el bajo continuo, y la ópera comienza a ser la forma musical más importante del periodo. En la etapa tardía, tuvo lugar en el siglo XVII. Aquí la ópera se vuelve un poco más sofisticada, y también en esta etapa lo que es la música barroca comienza a tener su auge y su madurez. Aquí también se desarrollan nuevas técnicas de lo que es el bajo continuo. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Soy la alumna Nailana Nicole Gutiérrez Montero del curso sexto C. Mi grupo le tocó exponer la música al barroco y a mí me tocó exponer la música vocal profana. Le diré, su primer punto sería su definición o su concepto de la música vocal profana. ¿Cuál es aquella que no es religiosa? Bueno, y dentro de la música vocal profana se destacó dos puntos, mediante el vocal y instrumental. En el vocal se desarrolló la ópera, y instrumental se puede decir que uno de los instrumentos fueron como el suite o la cámara de música, como la sonata o conciertos de grosso y solista. Bueno, la música profana, vocal profana, también es llamada o conocida como secular, seglar o mundana. Bueno, es una música concebida para ser interpretada fuera de la forma litúrgica y religiosos. Bueno, nos haremos sobre el objetivo de la música vocal profana. La música vocal profana, su objetivo
es el más importante, que sería el renacimiento de la ópera. Y gracias a ese objetivo llegamos a la finalidad de la música, cuál sería divertir a las masas populares mediante la interpretación o narración cantada de situaciones románticas o historias románticas o vidas cotidianas, etc. Bueno, gracias a esa finalidad se define mucho lo que es la música vocal profana. Ahorita nos basaremos en la característica vocal profana, que tiene 3 puntos muy importantes. Y bueno, uno sería no es constante a la música religiosa. Bueno, su interpretación es romántica o un lenguaje romántico, no latín. Y el tercero, que se basa en la interpretación de la vida cotidiana. Y para salir fuera de esto, la música vocal profana, su punto más fuerte sería la ópera. Gracias a esto se puede definir mucho lo que es la música vocal profana en el barroco. Y bueno, saber que es una música en la cual se basa mucho la interpretación de historias más amorosas o románticas, que es su punto más fuerte. Gracias. La ópera. ¿Qué es la ópera? La ópera es una forma teatral en la que se cuentan historias a través de la música y del canto. La historia de la ópera. La ópera se desarrolló gracias a los mitos antiguos, las historias románticas, también a los dramas y las épicas caballerescas, entre otras historias que se expresaron mediante el canto. La ópera nació en Italia durante el Renacimiento a través de 2 tradiciones. Una que era más estilizada y más refinada y provenía de la música de las cortes medievales, y la otra era más popular y provenía del arte callejero. Origen de la ópera. A finales del siglo XVI, en Florencia, Italia, surgió un grupo de artistas quienes, además de ser artistas, eran intelectuales. Ellos trabajaban y estaban financiados por el conde Bardi y se hacían llamar como la Camerata Fiorentina o la Camerata de los Bardi. Ellos estaban en contra de la polifonía. La polifonía es el conjunto de sonidos simultáneos en la que cada uno expresa sus propias ideas musicales y forman un todo armónico. Pues estaban en contra de esto porque ellos creían que corrompía la música. Y es así como los integrantes de la Camerata Fiorentina inician sus investigaciones sobre la música en Grecia y llegan a la conclusión de que la música griega era monódica y tenía acompañamiento musical. La monodia es una música a una sola voz y posee una sola armonía. Pueden haber muchos cantantes y muchos instrumentos, pero sí o sí tienen que cantarlo en una misma melodía. Después de esto, 2 de los integrantes de la Camerata Fiorentina, quienes se llamaban Jacopo Peri y Octavio Rinuccini, estos 2, el primero músico y el segundo poeta, estrenaron en 1598 Eurídice, que se considera la primera ópera. También había un personaje muy importante, quien era el compositor más importante de la ópera. Se llamaba Claudio Monteverdi, quien nació en 1567 en Cremona, Italia. Entre sus obras más destacadas se encuentran Orfeo, Ariadna, el regreso de Ulises a su patria. La mayoría de sus composiciones se caracterizan por tener inspiración en el mundo antiguo, es decir, en la antigua Grecia. ¿Cómo es que
fue el impacto en el público de la ópera. Bueno, muchos pioneros de la ópera fueron duramente criticados por los ortodoxos, quienes eran músicos, porque ellos lo calificaban a la nueva música, es decir, a la ópera, como vulgar. Pero también tuvieron apoyo por parte de la clase alta, quienes aprovecharon esto para ostentar su patrocinio del arte. La ópera cobró mucha popularidad en la capital de Venecia, de Italia, y se fue extendiendo a las demás ciudades. También la ópera llegó hasta el extranjero, fue muy popular ahí, y así fue como surgieron también las tradiciones operísticas, entre las que destacan la francesa y la zanfona. Cabe recalcar que si bien la ópera nació a finales del Renacimiento, tuvo su auge en el barroco. Gracias. El profesor yo le voy a decir las características de la ópera. Bueno, el término ópera proviene del italiano opera, que significa obras musicales, y se relaciona con un género de músicas teatrales, en la que una acción escénica se armoniza, se canta y se posee un acompañamiento instrumental. Y bueno, las presentaciones suelen ofrecerse en teatros de ópera, acompañadas por una orquesta o también llamadas como una agrupación musical menor. La ópera forma parte de la tradición de la música clásica occidental y europea. En la ópera, como en otros tantos géneros dentro del teatro musical, podemos unir las siguientes características y elementos. Bueno, la música compuesta ya sea por orquestas, por solistas, por coros o por un director. La poesía por medio de un libreto, las artes escenográficas, en especial la actuación, el ballet y la danza. La pintura y la arquitectura, la iluminación junto a los otros efectos escenográficos, también serían el vestuario y el maquillaje y todas esas cosas. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Flavia Catherine País Espinosa. Yo voy a exponer lo que son los tipos de ópera en la época del barroco. Bueno, para empezar un poquito, vamos a sentar un poco lo que sería en la época esa, que la época, bien pues, la ópera en el barroco inició en el siglo XVII en Italia. Hay dos tipos de ópera, que son la ópera seria y la ópera bufa. Como que en estas óperas, como que antes, no habían lo que son los escenarios, así como que más de interpretación, sino que todo era más escuchada y todo eso. Aquí hay más cinematografía, se puede decir. Bueno, la ópera seria, está basada en los argumentos históricos y heroicos. Y esto es más como para la gente aristócrata, ya que aquí más tratan de dar enseñanzas enseñanzas de vida más serias y todo eso. Como que aprender a valorar la vida, la muerte y todo eso. Una de las más destacadas de las óperas sería la ópera de Orfeo, que se trata sobre Orfeo y Eurídica, que ambos eran una pareja, y pues que contar que Eurídica murió y Orfeo tuvo que ir hasta el inframundo por esta Eurídica, y contar que esto trata de hacer un poquito, interpretar lo que sería el romanticismo, la pasión y la muerte, ya que Orfeo sabía que si es que iba por ella, que sí o sí iba a tener una muerte y todo eso. La ópera bufa. Los argumentos son más cotidianos y más fáciles de entender. Estas son más para las clases de gente, se puede decir, de gente pobre, de gente media y todo eso, ya que aquí son más como que más comedia, más chistes, no dan enseñanzas tan buenas, se puede decir. Eso, gracias.
Buenas tardes, profesor. Voy a hablarles sobre lo que es la música vocal religiosa. La música vocal hay que entender mejor, para entender mejor hay que saber qué es la música vocal. La música vocal es aquella que se centra en la voz humana como instrumento principal. Incluye los géneros como ópera, la música coral, canciones populares y folclóricas, donde la voz es el elemento central y predominante. Uno de los ejemplos acá se menciona la ópera. Sabemos que la ópera se caracteriza mucho por esas personas que cantan dentro de este género, donde llegan a cantar unas notas demasiado agudas que muy pocos logran alcanzar, ¿no? Así que esto corrobora justamente lo que es la música vocal, donde dice que se centra en la voz humana como instrumento principal, ¿no? Que es lo que más resalta dentro de estos géneros. Ahora, la música vocal religiosa es justamente lo mismo, solo que en el ámbito religioso, dentro de la religión. Es aquella que está asociada con prácticas religiosas o espiritualidad. Se compone y se interpreta en contextos religiosos como misas, oraciones, cantos litúrgicos o música sacra, con el propósito de enriquecer la experiencia espiritual y la adoración dentro de una fe o una tradición religiosa específica. Sabemos que la religión es un conjunto de creencias, prácticas, rituales y valores compartidos por una comunidad o un grupo de personas, ¿no? Que en nuestro caso sería la religión de muchos, que es creer en Dios, ¿no? Creer en Dios y Jesús y todo eso. Ahora, dentro de este género también existen personajes importantes. Voy a mencionar unos 5, como Johann Sebastian Bach, conocido por sus cantatas, oratorios y pasiones. Creó una cantidad impresionante de música sacra, incluyendo sus famosos oratorios de Navidad. La Navidad sabemos que justamente está relacionado con el nacimiento del niño Jesús, que justamente corrobora a esto. Jesús está dentro de dentro de la religión. También tenemos a Wolfgang Amadeus Mozart con su Requiem. Es una de las obras más famosas y conmovedoras dentro de la música sacra. Tenemos a otro que es también George Friedrich Händel, compositor de obras corales grandiosas, incluyendo El Mesías. Tenemos también a Giovanni Pierluigi de Palestrina, un maestro del Renacimiento conocido por su música polifónica sacra, especialmente sus misas y motetes. Y por último tenemos a Tomás Luis de Victoria, destacado compositor español del Renacimiento, conocido por sus obras sacras polifónicas y misas. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Angelina Valilomar de Esa, soy del curso sexto C. Voy a continuar con la exposición La danza en el barroco, caracterizada por el ballet de cour y la danza asociada. El ballet de cour. En el Renacimiento italiano, los nobles iban a otros países a tocar los instrumentos y a danzar, la cual llegó a Francia y allá las cosas se hacen de otra manera. Por lo tanto, las danzas se fueron adoptando como ballet y fue ejecutado por bastantes profesionales, por lo cual, bajo el reinado de Luis XIV, el ballet inicia su época dorada con la creación del ballet de cour, fruto de la colaboración de los grandes artistas protegidos del rey, como ser el coreógrafo Pierre Beauchamp, el dramaturgo Molière y el compositor Jean-Baptiste Lully. El ballet de cour consta del ouverture, que es la entrada con instrumentos en 3 escenas, es la combinación de canto y de danza realizada por profesionales, gran ballet, que es el gran final bailado. Las vestimentas y todos los accesorios como máscaras eran lujosas. La danza asociada. Las danzas del Renacimiento se seguían manteniendo para bailar en la corte. La idea principal era contrastar una danza rápida y otra lenta. Entre estos destacaba la Yemanda, de origen alemán, que se caracteriza por ser un baile lento, calmado y de ritmo binario. El courant, como viene del francés courant, que es correr, por lo tanto es rápido y de ritmo ternario. Otras danzas de moda son el boure, que es francés y en la cual es rápido y de ritmo binario, chacona, de origen español, es de ritmo ternario y lento, zarabanda, también de origen español
lento y de ritmo ternario, y el giga de origen inglés. A continuación voy a mostrar uno de los juegos que creé, que es para demostrar ya. Diversas preguntas realicé aquí del tema que sería la música en el barroco. Responden 3 preguntas y se ganan un chupete. A continuación. ¿Cuáles son los tipos de concierto? Los tipos de concierto son grosso y a solo. Otra pregunta. ¿Quién era el rey cuando se creó el ballet de Cour? El rey era Luis XIV. Otra vez. Ya. En la danza de sociedad, ¿cuáles eran los que destacaban más? Era la Guimanda y el cobrante. Gracias.